La rigidez nos va a atacar desde los primeros segundos de la mañana, ya cuando nos levantamos de la cama. Antes de poner los pies en el piso, vamos a saber que estamos con dolor lumbar, dolor cervical, los hombros, las caderas, las rodillas. Es decir, la rigidez nos va a atacar desde el momento que nos levantamos porque es donde más vulnerable nos encontramos. Y esto, a lo largo del día, se puede agravar o mejorar, pero a lo largo de los años esto tiende a empeorar. Es por eso que hoy les voy a contar qué es lo que tienen que hacer, no solamente para no sufrirlo, sino también idealmente para revertirlo. Si hablamos de rigidez, estamos hablando de una estructura que se mueve, pero con dolor. Esto es algo bastante importante que me interesaría que lo entiendan, sobre todo porque uno piensa, tengo rigidez, entonces esto es lo que me está petrificando el cuerpo, ¿no? Me estoy transformando en un robot que no va a tener la capacidad de moverse y el pensamiento mágico, ¿no? Si tengo esto con, 40, 50, 60 años, ¿qué me espera para cuando sea un anciano? ¿No? Si ahora estoy rígido, ¿qué me espera para cuando sea realmente viejo? Y la realidad es que no funciona así. Yo tengo personas, pacientes de 100 años que no tienen ningún problema en rigidez. Obviamente hay algunos achaques de la vida, pero en general se puede mover bien. Y también tengo pacientes que son deportistas, personas sanas, con dolor específicamente por rigidez articular, y esto les trastorna muchísimo, no solamente la vida, sino también su profesión deportiva. Entonces tenemos que poner blanco sobre negro y empezar a entender que la rigidez es una consecuencia. Si nosotros podemos entender que llegamos a tener rigidez por causa de falta en micronutrientes o macronutrientes, en colágeno, sobre todo muchas veces tiene que ver con el sedentarismo, la falta de movimiento, la falta de actividad, el estrés crónico, ¿no? Este estrés que nos perpetúa el peligro, porque tenemos que entender que el estrés crónico se asocia a una sensación de peligro por parte de nosotros. Por otro lado, el mal descanso, nocturno sobre todo, las tareas rutinarias que no terminan de ser sanas, muchas veces, obviamente, ¿no? La alimentación. Entonces, empecemos a ordenar un poco toda esta información para poder entender en cada uno de ustedes, que ustedes se puedan hacer una autoevaluación y terminar entendiendo, o por lo menos encontrando un rumbo de dónde puede venir esta rigidez. Y esto es algo que obviamente voy a generalizar porque es una cuestión obvia. Cuando nosotros ya nos levantamos por la mañana, ya en los primeros movimientos, antes incluso de despertar, empezamos a sentir que la cintura, ¿no? La columna lumbar no va a andar, que la columna cervical ya nos está generando mucha tensión y estamos asociando los músculos. Ahora les cuento por qué los músculos siempre están implicados en toda esta rigidez, ¿no? Y que es algo natural. Por otro lado, las rodillas, y nos levantamos, ¿no? Ponemos los pies en el piso, nos levantamos de la cama y vamos como semidoblados, ¿no? En flexión hasta el lavabo o hasta incluso el inodoro, y hacemos nuestras actividades de la mañana con dolor, con rigidez, con dificultad, sobre todo para los movimientos que tienen que ver con el sostén propio del cuerpo. O sea, sentimos que si tenemos quizá 30 años, pasamos automáticamente a tener 70. Es una sensación bastante común, ¿no? Yo lo escucho en consulta permanentemente, que la gente me dice, yo tengo 30, 40 años, pero me siento como un anciano de 100. Y la realidad es que esto tiene algo de cierto, pero la realidad es que hay mucho en lo que no. Y eventualmente, si tuviéramos que ponerle como un ranking, como un orden de prioridades, yo creo que acá hay una cuestión de inflamación. Y tengo que aclarar muy bien esto. Cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de una persona obesa, pero también podemos estar hablando de una persona delgada. Y en este caso en particular, en lo que tiene que ver con la rigidez, puede ser hasta incluso más común en personas delgadas que en personas obesas o con sobrepeso. Obviamente una persona con sobrepeso ya sabe, ya se lo han dicho, ya lo ha escuchado muchísimas veces, que tiene un intestino permeable, que tiene un hígado graso, que tiene una inflamación crónica de bajo grado, ya sabe que está haciendo las cosas mal a nivel de alimentación, ya sabe que tiene sedentarismo, ya sabe que tiene esos bajones anímicos que lo llevan a comer mal y mucho. Pero ¿qué pasaría en las personas que podríamos considerar, entre comillas muy grandes, sanas? Cuando nosotros hablamos de una persona, por ejemplo, que practica ejercicio físico, que no tiene sedentarismo, que se cuida relativamente bien, o sea, que tiene una alimentación consciente. No estoy diciendo que sea fundamentalista de la alimentación a la perfección, pero sí tiene una buena gestión de la alimentación. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque es donde más nos puede generar una trampa. ¿Y por qué digo esto?
Es importante, yo creo que si entienden esto van a poder entender toda su rigidez y tiene que ver muchas veces con la rigidez mental. Y no me estoy yendo a una cuestión psicoemocional solamente. Podemos hablar de una cuestión psicosomática, psicoemocional, cognitiva, hasta incluso podemos hablar de una discordancia neurológica, ¿no? De cómo uno percibe el dolor o la rigidez. Pero yo les puedo asegurar que una persona rígida a nivel mental va a sufrir sí o sí una rigidez física. ¿Y por qué el dolor? Yo siempre les explico que las articulaciones en general no producen dolor. La artrosis, por ejemplo, no tendría por qué generar dolor, pero sí los músculos de la periferia de una articulación que está sufriendo va a generar una contractura fisiológica completamente normal y aparte que tiene una razón de ser. No es que nosotros tenemos una contractura porque se volvió loco el músculo y dijo vamos a contracturar todo y trastornar la vida a Javier. No, esto hace que cuando se contractura un grupo muscular, rigidiza justamente, inmoviliza una articulación o un grupo articular para que no se mueva, porque así como lo está haciendo mal. Entonces, acá es donde empezamos a poner más fichas arriba del tablero. Ya hablamos de una cuestión psicoemocional o de estrés psicológico o de estrés laboral. Me refiero que puede ser una cuestión de estrés laboral o una cuestión de estrés emocional. Muchas veces estamos pasando por momentos duros, difíciles y que no podemos cambiar, o tenemos una estructura cerebral muy estructurada, valga la redundancia, ¿no? Estamos como en un cubo y eso no nos permite salir, tenemos mucha autoexigencia o hasta incluso mucha exigencia también para con los demás. Nosotros queremos hacer todo perfecto y pretendemos que los demás también lo hagan. Y acá es importantísimo este dato porque tienen que entender, y esto yo se los puedo transmitir desde mi experiencia con las artes marciales, que más allá de lo que tiene que ver con las artes marciales, yo lo que les quiero contar es que una estructura rígida es débil, una estructura rígida es frágil. Si nosotros queremos hablar de resiliencia, de potencia, si nosotros queremos hablar hasta incluso de una estructura más sana, tenemos que hablar de una estructura flexible. Y no existe estructura corporal flexible con un cerebro rígido. No existe. No lo busquen, no lo traten de entender, o sí traten de entenderlo, no traten de cambiarlo porque no van a poder. Si ustedes son personas estructuradas, autoexigentes y sobre todo que se frustran frente a las adversidades, no van a poder ser flexibles a nivel corporal. Entonces acá es donde, como les comentaba, y continuando, voy a seguir agregando piezas en el tablero. Ya hablamos de la alimentación, hablamos de la cuestión psicoemocional o cognitiva, o hasta incluso de la forma de pensar, el temperamento, el carácter, hablamos de las articulaciones y de los músculos, pero también tenemos que hablar del sedentarismo. Obviamente una persona sedentaria nunca jamás va a poder ser sana, ¿no? El sedentarismo y la salud no son compatibles, no existe ser humano sedentario sano. Por otro lado, también tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con el descanso. Si nosotros no somos personas que descansamos, dormimos, un sueño, escuchen esta palabra, un sueño reparador y nocturno, no vamos a poder reparar las articulaciones y todo lo demás, pero sobre todo en este caso las articulaciones. Acá podemos empezar ya a ordenar todo para darle un poco más de sentido. ¿Cómo podemos hacer nosotros para mejorar esta rigidez y sobre todo dejar de sentir dolor? Porque muy por lo general la rigidez va de la mano del dolor. No conozco muchas personas que se sientan rígidas y no tengan dolor de nada, porque hasta incluso eso no sé si no sería más perjudicial aún. Tenemos que entender que el dolor es un sistema de alarma que nos está diciendo que algo no está funcionando bien y que tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, yo lo que les aconsejo es que hagan caso y que escuchen a que el dolor nos puede, y sobre todo seguramente nos está generando algún trastorno que está tratando de ser reparado. Y si hablamos de rigidez, hablamos de movimiento. Es decir, es algo bastante obvio, pero no es algo totalmente correcto. Es decir, cuando nosotros hablamos de rigidez, estamos hablando de que el tratamiento debería ser el movimiento. Pero muchas veces cuando, por ejemplo, queremos ir en contra de todo esto y nos metemos adentro de una clase de stretching, que no está mal, de hecho está perfecto, pero nos cuesta muchísimo y a lo mejor tenemos al lado nuestro una persona que llega a tocarse la punta de los pies y se estira bien y se da vuelta y no tiene ningún problema y nosotros no llegamos ni a la rodilla. O todo lo contrario, somos personas hiperlaxas y nuestras articulaciones no tienen límite, no tienen fin, y esto también es perjudicial. Entonces acá
me gustaría que entiendan que antes de poder forzar o intentar mejorar la movilidad de nuestro organismo, tenemos que darle herramientas a nuestro metabolismo y a nuestro sistema osteoarticular y muscular también. En ese orden de cosas, el colágeno es el número 1. Nosotros, cuanto más colágeno tenemos, más jóvenes nos vamos a ver, pero al mismo tiempo, más allá de la cuestión que no es una banalidad, sino que el aspecto juvenil nos está dando también información de que adentro de ese cuerpo hay células buenas, jóvenes y funcionales. Entonces la piel y la rigidez van de la mano. Y todo esto está conectado por el colágeno. Ahora, yo, Javier, ¿le daría colágeno a una persona para que mejore su rigidez? Puede ser, pero la realidad es que no. Yo sinceramente no suelo dar colágeno para la rigidez. Sí me gusta dar eventualmente precursores del colágeno. Y acá se van a sorprender. Algunos no, porque seguramente hay mucha gente que ya conoce del tema, pero la realidad es que el agua, nada más, nada menos que el agua, va a ser la herramienta de nuestro cuerpo para mejorar la función del colágeno y regenerar más colágeno aún. Entonces, acá tenemos el primer y más importante estímulo que podemos hacer para mejorar la rigidez. Y es ni más ni menos que tomar más agua. Y yo entiendo que ahora me están diciendo, yo no llegué a este momento del video para que el consejo sea solamente tomar agua, aunque se sorprenderían. Si van a tomar más agua, van a tener que ir más al baño y eso en algunas personas puede ser un poco problemático, pero no me importa. Tienen que encontrar un baño o eventualmente hacer lo que tengan que hacer para poder tomar más agua. No les estoy diciendo que se pasen porque la hiperhidrosis también puede llegar a ser perjudicial, pero sí tienen que entender que el agua va a ser la herramienta más importante para mejorar la rigidez de todo el cuerpo. Ahora, una vez que tenemos una buena cantidad de hidratación corporal, obviamente podemos tomar colágeno, pero que sea hidrolizado, en combinación con glucosamina, en combinación con péptidos de osteoblastos, con péptidos de cartílagos, con condroitin sulfato o sulfato de condroitina. Podemos utilizar el metilsulfonilmetano, ¿no? El abreviado es MSM, o también el silicio. Son todos suplementos que pueden tomar, no todos juntos, pero sí pueden ir probando a ver cuál les hace mejor y eventualmente entender si eso les está dando más movilidad o no, pero tenemos que movernos. Y eventualmente, si ustedes me dicen, no, para Javier, yo ya soy una persona que me muevo todos los días, voy al gimnasio o practico deporte, tenemos que empezar a entender que a veces el exceso de estrés laboral o crónico, el que les comentaba antes, en combinación con ejercicio intenso y al mismo tiempo una rutina exigida, porque me interesa mucho que se entienda la diferencia entre estrés crónico y rutina exigida. Muchas veces nos cargamos, ¿no? Hoy a la noche voy a juntarme con amigos y mañana voy a salir con mi pareja y después voy a ocuparme de mis hijos y también tengo que ir a visitar a mi padre y al mismo tiempo no puedo dejar de trabajar porque esto es lo que me sostiene y pensamos, ¿no? La hiperactividad mental todo el tiempo, hasta incluso nos dormimos pensando en qué tenemos que hacer para seguir mejorando todo nuestro rendimiento y que nadie diga nada malo de nosotros y que nada nos salga mal. Es decir, esta autoexigencia desmedida para todos, con todos y sobre todo con nosotros mismos va a hacer que nos quedemos sin recurso porque el cortisol que va a comenzar a subir descontroladamente se va a comer, ¿no? Se va a fagocitar parte de ese colágeno y vamos a terminar con rigidez. Entonces, ¿pueden hacer ejercicios de movilidad a la mañana? Sí. ¿Pueden hacer ejercicios de elongación durante todo el día? Sí. ¿Pueden hacer pausas activas, es decir, cortar con la computadora y moverse un poco? 100% sí, pero tienen que entender que las articulaciones tienen que estar nutridas, por lo cual la alimentación siempre basada en alimentación consciente. No les voy a hablar específicamente de qué tienen que comer, solamente coman alimentos. Traten de no incluir productos refinados, de sacar los azúcares, las harinas, los lácteos, el alcohol. Todo esto en combinación de un buen descanso nocturno, una buena calidad del movimiento, ejercicio físico moderado y obviamente pilates, yoga, stretching, RPG. Son todas técnicas que pueden utilizar para mejorar la movilidad de todo el cuerpo y sobre todo, potenciado con todo lo demás, volver a recuperar esa movilidad y dejar de ser robots. Espero los comentarios para saber si toda esta información les vino bien y eventualmente
agregar lo que a ustedes les parezca para que todos podamos seguir aprendiendo. Espero que les guste y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao.